Hoy te vengo a hablar de un tema diferente, pero sí que está ligado con la astrología, con el crecimiento personal y que creo que es algo imprescindible a saber. Lo voy a hacer breve, conciso. ¿Podemos extendernos más? Por supuesto que sí. Entonces, si os gusta el tema, podemos profundizar más. Pero sí que me parecía importante que antes de entrar dentro de explicaros sobre Lilith en Escorpio, ahora entendéis. Continuamos. Antes de hablaros de Lilith en Escorpio y de otras tantas cuestiones astrológicas a nivel astrológico, creo que es importante abordar este tema, que es ¿de qué os voy a hablar? Claro, de la sombra. ¿Qué es la sombra de la que tanto se habla? Es importante tener claro el concepto de sombra porque es un alto porcentaje de nosotras y de nosotros. Sí, sí, como lo oyes. La sombra es todo aquello que permanece en el inconsciente, todo aquello que no es visible. La ciencia dice que realmente la sombra, la oscuridad más bien, no existe. Es ausencia de luz. Si la oscuridad no existe y es ausencia de luz, ahí tenemos una clave fundamental sobre la sombra. Lo ideal con la sombra va a ser, y de esto sabe mucho Carl Jung, y de esto habló muchísimo Carl Jung, el integrarla. Es el fin de la sombra. Entender qué es la sombra implica el conectar con nuestra autenticidad, el unir todas las partes de nosotras y nosotros que están por ahí desperdigadas, perdidas, en donde hay un montón de habilidades, un montón de recursos, un montón de partes, piezas que pensamos que otros nos van a dar cuando realmente las tenemos nosotras y nosotros. A través de la carta natal se puede ver cuál es tu sombra, qué es lo que te ha impedido brillar o conectar con esas partes que dejaste en la oscuridad, es decir, en el inconsciente, que olvidaste de ti, que no quisiste ver. Vamos a entender que la sombra es todo lo que crees inconcebible e inaceptable de ti. Todas aquellas partes que te dijeron que no podías ser, que era inaceptable. En muchas ocasiones cargamos con los miedos de nuestros propios padres. Entonces, si ellos tenían algún tipo de miedo, nosotros lo heredamos o nos lo traspasan, porque cuando somos niños y niñas tenemos una percepción y una conexión más allá de lo racional, muy emocional, en el que podemos percibir y sentir lo que se siente alrededor. Entonces, si mamá o papá tenían miedo al rechazo, me lo invento, tú también vas a sentir que hay algo inaceptable de ti que te tienes que esforzar en exceso. Y todo eso se va a la sombra. Si a ti te encantaba de pequeña bailar en cualquier rincón, en cualquier lugar, y naciste y creciste en una familia en la que primaba la seriedad y en la vida hay que ser serios y responsables y asumiste que no podías jugar y expresarte de forma espontánea, eso lo sigues teniendo, pero está en el inconsciente, está aquí detrás. Todo este tema del inconsciente y de la sombra sale en muchos momentos de nuestra vida y lo podemos ver, solo que como nos confronta y nos lleva a experimentar emociones que catalogamos como malas, puesto que no hay emociones buenas o emociones malas, simplemente es un matiz, un nombre que le ponemos, porque las emociones lo que nos traen es mucho aprendizaje y nos vienen a mostrar cuestiones, son información, información. Si a partir de ahora empiezas a ver las emociones como esto, como información, aunque haya momentos incómodos o emociones incómodas, podrás querer ver un poquito más allá y por ende hacer consciente el inconsciente. Entonces, recapitulando, la sombra es todo eso que creemos inaceptable, inconcebible, que nos dijeron que no podíamos ser. Imagínate que tú de pequeñita te encantaba pintar y de repente alguien te criticó un dibujo. Entonces decidiste o escondiste tus habilidades creativas, puesto que alguien te dijo que no eras buena en eso o que no eras bueno en eso. Entonces, entendemos que la sombra es parte de nosotras y de nosotros y que la conexión de todas estas partes
Y en vez de dejar que la sombra opere de forma inconsciente, y empezar a reconocerla, a verla, a dar luz y a mirar qué es lo que me llevó a llevar esas habilidades mías o esas emociones o esas situaciones o miedos que no quiero ver y que me llevaron a esconderlo, ahí es donde voy a poder empezar a dar luz y empezar a aceptar todas las partes de mí, las partes que me dijeron que eran inaceptables, las que yo considero inconcebibles o aquellas que incluso la sociedad puede mostrar o puede decirte que no son correctas. Como por ejemplo, ser diferente, ser disruptiva, ir a la vanguardia, ser más original en las cosas. Hay un montón de cuestiones que están en el inconsciente. Vamos a poner números para entender mejor qué es la sombra. La sombra es el inconsciente. El inconsciente, y tenemos el inconsciente se divide también con o se mezcla con el inconsciente colectivo, con lo cual hay muchas cosas de nuestra sombra que se consideran inaceptables por el inconsciente colectivo. El 95% de nuestras acciones diarias son inconscientes y el 5% son acciones conscientes y pensamientos conscientes. Con lo cual, si utilizamos la lógica y metemos energía de tierra, ¿qué sería lo que realmente crea tu mundo, tu realidad, tu día a día, tu mente inconsciente? Obviamente. Entonces, ¿interesa ver al inconsciente? ¿Interesa sacar la sombra? Sí, por supuesto que sí. Porque hay un montón de habilidades, de recursos, de potencias, de dones que tienes que pensaste que no eran correctos y sí lo son. Porque son parte de ti. ¿Qué partes de la carta nos muestran todas estas cuestiones? Plutón, la sombra de Plutón, si te das cuenta o si has tenido alguna sesión conmigo, o si has hecho algún taller conmigo y si no te lo explico aquí, Plutón es nuestro poder y para acceder a nuestro poder tenemos que atravesar el miedo. Qué interesante, Plutón habla de nuestra sombra. Una de las cuestiones que más habla de la sombra es Lilith. Y si te das cuenta, Lilith es la abnegada, es la mujer o la energía, la parte de nosotros o allí donde tenemos a Lilith, nosotros nos vamos. Decidimos desterrarnos porque no nos aceptan tal cual somos. Lilith está ligada a la primera herida, a la herida de Quirón, que Quirón se activa por el querer pertenecer. ¿Pertenecer a dónde? A los grupos. ¿A qué grupo? Al primero que conocemos, a la familia. Entonces es ahí cuando vamos escondiendo esas partes de nosotras y de nosotros por querer ser aceptadas y aceptados, amadas o amados. Hasta que empezamos a entender que realmente las personas que nos aman por tal cual somos. Entonces es interesante poder ver esas partes de ti, poder traer a la sombra aquí. Se habla a veces de Plutón como si fuese un dragón, o la sombra plutoniana como si fuese un dragón que está por aquí echándote el aliento y tú lo tienes muchísimo miedo porque sientes un peligro que no entiendes muy bien qué es hasta que al fin lo pones aquí, conectas con él y dices, ah, vale, eras tú, estos son mis miedos. Todo el mundo tenemos miedos, pero la clave es dejar que operen de forma inconsciente o quererlos mirar de forma consciente para así poder entender cada vez que se activan y poder atravesarlos para poder conectar con nuestro poder personal. Por lo general, cuando hay emociones que salen directamente de la sombra y no nos gustan, no nos apetece verlo, solemos huir buscando otras emociones que nos hagan sentir mejor. Pero esto es un error porque cada emoción nos dice algo, nos da una información. Entonces, si tú huyes de ello, no podrás conectar con esa información. Hay varios puntos más en la carta que hablan en ocasiones de todo esto, puesto que a veces Saturno también puede inculcarnos o puede proporcionarnos algún tipo de miedo cuando le ponemos consciencia. Si te das cuenta, ahí está la parte de la consciencia y conectamos con ello. Lilith es esa energía que va levantando el velo y allá por donde va pasando Lilith nos va mostrando cosas de cada casa de tu carta, de cada energía para que lo puedas ver, solo que en esos momentos por lo general prefieres no verlo. Y la casa que más sombra guarda es la casa 8.
Pero la casa 8 realmente es maravillosa, porque es ahí cuando te atreves a profundizar, a ver todo lo que negaste, todo lo que escondiste de ti, cuando te das cuenta de que todo aquello que estabas escondiendo son tus mayores dones físicos, psíquicos, energéticos, igual que la herida quironiana, ¿no? Allí es donde residen tus mayores dones de ayudar al colectivo, de sanar, de sanarte. La casa 8 guarda tanta magia, tanto poderío, entre ellos tu poder personal, tu empoderamiento. Por eso cuesta en ocasiones conectar con el poder personal y con el empoderamiento, porque implica ver la sombra. Entonces, me parecía interesante tratar este tema desde este lugar un poquito más sencillo, aunque si está enfocado desde mí, sí suele tener mucha profundidad. Pero espero que hayas podido entender bien qué implica la sombra, qué implica el poder ver la sombra, el poder hacer consciente el inconsciente. Porque te voy a citar a Carl Jung, una de las personas que más estudió la sombra, los arquetipos y más cuestiones súper interesantes, es hasta que no hagas consciente el inconsciente, la sombra continuará actuando de forma independiente y tú lo llamarás destino. Es decir, conectar con tu sombra y comenzar a ver tu sombra implica ser libre y poder tener la vida que realmente quieres tener. Porque es aunar todas tus partes y ser tu versión más auténtica. Simplemente ser. Si enfrentas a los miedos, los pones nombre y te acabas haciendo amiga o amigo del dragón, ¿a qué le vas a tener miedo? Pues eso. Y si quieres ir un pasito más allá, como ya sabes que a través de la carta natal se pueden ver todos los puntos de la sombra para poder y el cómo poder aprovecharlos o más bien cómo poder atravesarlos, puedes escribirme, te dejo en la cajita siempre cómo puedes contactar conmigo y cómo puedes ver los servicios disponibles para trabajar conmigo y que sepas que también tengo un estupendo taller sobre Plutón y un seminario sobre Lilith en el que ahondo mucho y en profundidad este tema de la sombra por si quieres saber un poquito más. Y si te ha gustado y quieres que hable de alguna parte más concreta de la sombra y demás, también te espero en comentarios. Me encantan vuestras propuestas. Que sepáis que tengo en mi lista, después de hacer el vídeo de la luna, que tocaría el siguiente. El siguiente vídeo va a ser uno de los que me habéis pedido, así que yo contenta de poder daros luz, de poder explicaros de forma un poquito más sencilla. Cuéntame si has entendido bien el tema de la sombra, por si tengo que enfocarlo desde otro punto de vista para que lo puedas comprender mejor. Y sin más dilación, lo dejo por aquí, lo dejo por hoy. Un besito muy grande y espero que estés súper bien.